Aquest març, el Festival Holi arriba tenyit de simbolisme a Barcelona. La festa hindú de la primavera, que commemora la victòria del bé sobre el mal i el renaixement de la natura, es viu també des de la gastronomia. A l'Eixample, el restaurant Mayura uneix aquesta tradició amb el seu 20è aniversari. El Festival Holi es la victoria del bueno sobre el malo. Y también en la India una cosa muy importante es que significa el final de invierno y es cuando empieza primavera, es el cambio de temporada. Entonces es algo muy basado en la tierra y el mundo de la agricultura, que es como se alimentan todo el mundo en la India. Entonces es un festival muy del pueblo también. Des del 2006, Mayura ha estat un pont cultural entre l'Índia i el Mediterrani. Els seus propietaris, Rajneesh Kapoor i Mayura, entenen la cuina com un llenguatge universal, una manera de compartir identitat i emocions a través dels sabors. Pues esto es una mezcla de cosas. Primero, los colores del plato, con la cúrcuma, con los rojos de tomate y dentro de las salsas, es algo que podemos hacer. Y por otro lado, el picante. Es que el picante en la boca pues saca un poco de emoción de la India. Es lo que intentamos a trasladar de la India y del Holi aquí a Barcelona. Pero es un festival único, lleno de colores y hay que vivirlo, hay que experienciarla. Per commemorar aquestes dues dècades, el restaurant presenta una proposta inspirada en la cromàtica de l'oli, plats vibrants, frescos i plens d'espècies que traslladen al plat l'explosió de colors de la festa, una experiència pensada per compartir com mana la tradició índia. Lo que hacen aquí en Barcelona es que lo celebran. El ayuntamiento pues busca espacios, busca pues fechas donde pueden montar fiestas de Holi, entonces es muy común. Pero yo creo que la mayoría de gente en Barcelona no saben qué es. Lo bueno es que este festival de Holi estamos celebrando junto con 20 años de Mayura. Entonces, ya, es una celebración aquí de ambos festivales juntos. Si haces un vistazo del local también, del restaurante Mayura, es una mezcla de colores. Entonces, eso ayuda también, ¿no? Es algo que quisimos hacer ya hace años, celebrar el Holi, pero no podemos hacerlo por los colores aquí dentro del local, entonces lo hemos hecho por los platos. Celebrar el Holi a Mayura és celebrar també un trajecte vital. 20 anys d'arrelament a Barcelona sense renunciar a l'essència. Un viatge sensorial que confirma que la cultura també es pot explicar des de la taula. El pollo achari. Este es que tiene un nivel de picante y de amargo que hace 20 años sería muy difícil a poner en la carta, porque el paladar del barcelonés no era tan evolucionado hace 20 años. Hoy día, pues, ha cambiado totalmente. Podemos poner un plato distinto, diferente, en la carta que pica, que tiene otros sabores y la gente lo recibe con mucho gusto. En la India, pues sirven todo junto encima de la mesa y una familia o amigos se sientan y comparten todos los platos. Y lo que intentamos hacer aquí también es, cuando estamos tomando nota, pues sugerir lo mismo. Sabes que podéis compartir platos, probar cosas diferentes, así pues tienes más experiencia de la cocina india.